Reciba la paz de Jesucristo. Soy el predicador católico Saulo Hidalgo. ¿Qué hacer cuando las cosas te salen mal? Cuando todo lo que planificaste, todo lo que te preparaste, te sale mal. Cuando lo que haces bien, termina siendo mal. Gastas una cantidad de dinero en una boda, gastas lo que no tienes, haces todos los preparativos y al final terminas separándote de tu pareja. Te vas al otro lado del mundo, en el mejor trabajo, te vas feliz, conseguiste lo que querías y al final ese trabajo por el que lo dejaste todo termina despidiéndote. O tal vez a un hijo o una hija, lo preparaste, trabajaste todas las horas del mundo, tuviste 2 empleos para llevarlo a las mejores escuelas, declaraste con tu boca que iba a ser el presidente de la nación y hoy te toca visitarlo en la cárcel. ¿Qué hacer cuando lo que haces bien termina siendo malo? Hoy te voy a enseñar. Hoy vamos a descubrir a través de la palabra de Dios qué sucede cuando lo que te dedicas toda tu vida, te preparas, te esfuerzas, lo planificas, lo programas, lo sueñas, lo trabajas con todo lo que tienes. Y al final resulta que salió todo completamente mal. Vamos a entender hoy cuál es la reacción que hacemos y cuál es la reacción que tenemos que hacer. Póngase cómodo, mi hermana y hermano. Quítese los zapatos, agarre su café para que juntos, a través de la palabra de Dios, podamos descubrir por qué a veces lo bueno, lo que nos entregamos, lo que hacemos con todo el corazón, termina saliendo mal. Hoy quiero pedirles un gran favor. Quiero pedirles que vengan a este programa con una actitud humilde, con una actitud de que usted quiere aprender. Cuando tú piensas que lo sabes todo y que no necesitas que un predicador u otra persona te diga lo que tú debes hacer o por qué camino dirigirte o qué conducta tomar o dónde buscar. Cuando tú dices yo no necesito eso porque yo lo sé, estás cancelando la oportunidad de aprender. Cancela la oportunidad de aprender. Quiero pedirte que hoy vengas como un estudiante que viene con el deseo de aprender, con el deseo de recibir, porque cuando vienes así, entonces tu perspectiva cambia. A veces, hermana y hermano, es la percepción de las cosas la que impide que tu perspectiva pueda cambiar. Cuando voy a la palabra de Dios y me voy al Evangelio según San Lucas, al capítulo 23, San Lucas capítulo 23, al versículo 33, muchas veces me pregunto, Señor, ¿qué es lo que pasa? Que a veces a la gente buena le suceden cosas malas. Los que me siguen cuando predico me han escuchado hablar de eso un montón de veces. Me han escuchado decirle a la gente que a veces a la gente buena le suceden cosas malas, pero realmente es así. ¿Realmente son malas las cosas malas que le suceden a la gente buena tratando de hacer lo bueno? San Lucas capítulo 23, versículo 33. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. A Jesús lo crucificaron. Me he preguntado 1,000,000 de veces ¿por qué? Ni siquiera un juicio le hicieron. Ni siquiera tenían un argumento para crucificarlo. Sin embargo, lo crucificaron. ¿Y de qué manera? Lo mataron su propia gente. Hoy vamos a entender por qué, mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces uno se siente fracasado, frustrado. Y lo que más le duele a uno no es el hecho por el que uno fracasó o falló, sino el dolor que se siente
el sentimiento por la desilusión que uno tiene de lo que pasó. No es tanto el hecho, sino la desilusión. Por eso hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo, Padre Dios, ayúdanos en este día a poder cambiar nuestra percepción de las cosas. Le pedimos a Dios que nos ayude, porque si cambiamos la percepción que tenemos, entonces automáticamente cambiará la perspectiva que tenemos. Con esa percepción equivocada, perderemos grandes oportunidades. Gente maravillosa se alejará o la alejaremos de nuestro lado por tener la perspectiva equivocada. A uno que las cosas no le salieron como las planeaba, fue a un hombre que encontramos su nombre en el libro del Éxodo, en la palabra de Dios, pero también lo encontramos de una manera más resumida en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, de los versículos 20 en adelante. Hechos de los Apóstoles 7, versículos 20 en adelante. Vamos a leer la Sagrada Escritura. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Fue alimentado, fue preparado, fue acomodado. Toda la atención se fue para Moisés por 3 meses. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón, subráyeme la expresión, en su corazón, en el corazón desde adentro, el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Y pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. Pero no lo entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Moisés llegó a ese lugar. ¿Quién era Moisés? ¿Cómo termina una persona como Moisés pasándose 40 años en un desierto? ¿Quién era Moisés? Fue criado en la casa de su padre. Moisés era aquel niño. Moisés era un sobreviviente. Moisés era aquel niño que fue sacado de las aguas y que fue la hija de Faraón que lo amó y que lo envió a la casa de su mamá para que se lo criara y le pagó por ello. Moisés había sido criado en la sabiduría de los egipcios. Hoy día todavía no tenemos lo que tenía Moisés. No sabemos la arquitectura que tenía Moisés, que tenían los egipcios, las pirámides, los sistemas de riego. Todo eso tenía Moisés. Y Moisés, ¿qué pasó con Moisés? ¿Cómo una persona como él, que era preparada, que era excepcional, termina donde terminó Moisés? ¿Dónde terminó Moisés? En el desierto, cuidando ovejas que ni siquiera eran de él.
No tenía palacio, no tenía la intelectualidad, no tenía los banquetes, no tenía las fiestas, no tenía los amigos, no tenía los honores. Solo tenía ovejas que ni él eran. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionas? Cuando lo que construiste toda tu vida termina así. Cuando el matrimonio al que te entregaste por completo terminan despreciándote, rechazándote, cambiándote por otra persona. ¿Cómo reaccionas? Dices, ¿por qué no fui lo suficientemente bueno? ¿Por qué no fui lo suficientemente capaz? ¿Qué problemas tengo yo? ¿Qué hay en mí que no funciona, que no le gusta a la gente? ¿Qué hay en mí que me hace fracasar? Empiezas a dudar, empiezas a tomar, empiezas a esconderte y empiezas a cuestionarte y a dudar de todos. Empiezas a dudar de ti mismo. Y puedes decirme hoy, sí, hermano, todo eso me pasó, yo sobreviví, pero el enojo lo llevo dentro. Saliste de ahí, pero llevas el enojo dentro y vives enojado, actúas enojado, hablas enojado, hasta a la gente que ni siquiera conoces, a la gente que te ama, con rabia. Moisés era una persona excepcional, mi hermano. Moisés era una persona extraordinaria. Mataron a todos los niños, a todos los bebés de su época, pero a Moisés no lo mataron. A Moisés lo colocaron en una cesta y lo pusieron en el río Jordán. Y Moisés flotó ahí en el río Jordán. Moisés era excepcional, mi hermano. Era un bebé que flotaba. Cuando me pongo a pensar en el río Nilo, los cocodrilos del río Nilo, los caimanes del río Nilo, las serpientes del río Nilo, las bestias. Y Moisés flotó. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando en este momento están flotando en este momento? ¿Cuántos de ustedes han flotado en su vida? ¿Cuántos de ustedes han salido? Naciste en un barrio que estaba podrido de drogadicción, de drogadictos y flotaste. Saliste de una sociedad violenta, viniste de una familia disfuncional, pero sin embargo has flotado. ¿Cuántos de ustedes han sido excepcionales sin saberlo? ¿Cuántos de nosotros somos excepcionales? 3 meses en la casa escondido, fue un bebé excepcional. Mataron a todos los otros niños y a él no lo mataron. Después lo ponen en una cesta en el río Nilo y sobrevive, flota en el río Nilo, sobrevive. No lo piensen mucho, mis hermanos. Porque si lo pensamos mucho nos damos cuenta de que en tantas situaciones de nuestra vida hemos flotado. Eso sería motivo para que yo brinque de alegría en este momento, en medio de la pandemia, en medio del crecimiento, del auge de la pandemia. Yo pudiera estar ahora mismo recordando de dónde yo he flotado, dónde Dios permitió que yo no me hundiera. Y yo estuviera feliz en este momento. ¿Cuántas veces? Y ese ser excepcional es comprobado por la gente que ama a uno. Es comprobado. Su madre la amaba. La hija de Faraón lo amó. Se prendió de él siendo un bebé. Amó lo excepcional. La madre sabía que ese niño iba a ser excepcional. Aunque por 40 años desapareció de la vida pública. A veces, hermana y hermano, le digo, lo bueno termina haciendo mal. Termina fallando. ¿Qué hace uno? Es lo que yo quiero que usted entienda el día de hoy. Moisés era una persona excepcional. Dios permitió que esa persona excepcional sobreviviera. Todos los demás fueron esclavos, excepto Moisés. Sí, Moisés, que dice en la Biblia que cuando se presenta ante Dios era tartamudo, que no podía hablar. Entonces yo me pregunté toda la vida, ¿por qué dice Esteban en el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento que Moisés era un hombre poderoso en hechos y en palabras? A lo mejor Moisés no nació siendo tartamudo. A lo mejor fue la decepción. Él llegó donde sus hermanos, y oiga cómo dice la Biblia que llegó. Llegó porque su corazón se lo dictaba. Y llegó a defender a sus hermanos porque su corazón se lo dictaba. Y esa pelea, mi hermano, que tuvo Moisés ahí, fue precisamente el detonante
para que Moisés conectara el idealismo que traía en su mente con la realidad que estaba sucediendo. El problema es que la mayoría de nosotros tenemos aquí adentro muchas cosas ideales. Nos formamos la idea de una relación ideal. Nos formamos la idea de un matrimonio ideal. Nos formamos la idea del trabajo ideal. Nos formamos la idea de los hijos ideales. En los domingos iremos a casa de mamá a comer con ella, con mis hijos, con sus nietos. Iremos a tales fiestas, iremos a la iglesia. Crecemos en ese ideal. Pero resulta que cuando el ideal se choca con el real, entonces te das cuenta de que tu percepción estaba desenfocada de la perspectiva. Moisés llegó ahí a ese lugar y se dio cuenta. Él tenía una percepción. Oh, esta gente, cuando yo llegue donde ellos, aquí llegó Moisés, aquí llegó el príncipe de Egipto, aquí llegó entre ustedes. Yo seré su salvador, voy a salvarles. Tengo la preparación académica, militar, tengo el dinero, tengo la belleza, tengo la fama, tengo los recursos, lo tengo todo. Llegó. ¿Y qué pasó? Sus propios hermanos le dijeron: tú no, ¿quién te dijo que tú nos vas a dirigir a nosotros? Oiga bien, pero si ustedes son esclavos, pero si ustedes los dirige todo el mundo. Es que a veces no. La mayoría de las veces, la gente prefiere ser esclavo de alguien que les odia a recibir el consejo y la ayuda de alguien que les ama. Rechazaron a Moisés y le dijeron: y si sigues ahí, lo vamos a decir. ¿Quién fue que lo hizo? ¿Quién trastornó la vida de Moisés? No fueron los egipcios, fue su propia familia, sus propios, dice la Biblia, sus propios hermanos. Él llegó con el corazón, con el deseo del corazón de ayudar, de servir, y sus propios hermanos lo destruyeron. ¿Qué hacer cuando lo que tú planificas no se te da? ¿Qué hacer cuando lo que tú sueñas, te preparas y trabajas toda la vida, se te derrumba? ¿Qué hizo Moisés? Dios permitió que un ser excepcional fallara, que lo que él tenía planeado se derrumbara. Dios lo permitió, porque Dios tenía todavía algo más grande. Dios permitió que Jesús fuera clavado en una cruz. El ser más excepcional, el amor perfecto, no cometió un solo error. Sin embargo, pagó por el error de todos. Esta es la primera parte de este mensaje, hermana y hermano. Usted no se puede perder la segunda parte. Cuando lo bueno se vuelve malo. Cuando lo que haces bien termina mal. Cuando lo que tú pensabas se va por el otro camino. Moisés es nuestro hombre. Así que, hermana y hermano, vamos a poner la atención en Moisés. No es como aparenta. A lo mejor hoy lo bueno se ha tornado en malo. Lo que planificaste, te preparaste, no se dio. A lo mejor tú sientes: fracasé y se acabó todo. Pero no es así. Hoy necesito que te des cuenta de que has cambiado producto de todo lo que traes adentro, de la rabia, producto de la desilusión, producto de la desmoralización que sientes y nunca lo expresas o nunca lo trabajas. Moisés no lo expresó. Moisés no lo trabajó. ¿Qué hizo Moisés? Se fue, huyó. Y fueron 40 años. 40 años es mucho tiempo. Antes de que se diera cuenta de que la causa de su trastorno tal vez fue la puerta para su bendición. En el próximo capítulo de este programa, en la parte 2 de esta serie, usted va a entender qué pasó, por qué pasó y para qué pasó. Siga firme, siga creciendo, inscríbase, suscríbase en nuestro canal de YouTube, síganos en las redes sociales, que estamos trabajando para que usted de lo malo saque lo bueno y de su percepción pueda cambiar para que su perspectiva, ajustada a una realidad nueva,
pueda encontrar el éxito y la bendición y el favor de Dios. Que el Señor le bendiga. Recuerde, suscríbase aquí, ahora mismo, en nuestro canal Saulo Hidalgo Oficial. Muchas gracias.